La Arquidiócesis de Cali, en unión a todas las parroquias de la ciudad, les invitamos a celebrar la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Cuídate y cuida a sus hermanos. No bajemos la guardia. Seguimos en pandemia. El tapabocas es requisito indispensable para participar de las celebraciones. Evitemos contactos personales. Los saludos de manos, los abrazos y los besos no están permitidos en estos momentos. Guardemos la distancia sugerida. Si vamos en familia, podemos usar juntos una sola banca que llamaremos banca familiar. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la casa del Señor. Es tiempo de volver a nuestros templos. Vive la Cuaresma y la Pascua. El Señor te espera. La Arquidiócesis de Cali, con todas nuestras parroquias y centros de culto, nos invita a vivir este tiempo de Cuaresma y Pascua con fe y devoción. Volvamos a la Pascua. Un buen día para todos ustedes, queridos televidentes de Telepacífico y los canales hermanos que transmiten y que llevan hasta sus hogares esta Eucaristía. En los Santanderes, Bucaramanga, Cúcuta, Canal Tro, Huila y Tolima, las redes sociales de nuestra Arquidiócesis de Cali. Hoy es domingo de Pascua. Hoy compartimos esta celebración, la fiesta de las fiestas cristianas. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Nos habla de un hombre de carne y hueso, con un rostro y un nombre, Jesús. Hoy anunciamos esa buena noticia: Cristo vive y los que creemos en Él, viviremos con Él. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a los enfermos, a los campesinos, a los ancianitos que ya no pueden salir de casa, a ustedes que nos ven en tantos rincones. Desde la parroquia La Resurrección del Señor, en el barrio Terrón, Colorado, al occidente de la ciudad, preside la Eucaristía Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el arzobispo de nuestra arquidiócesis. El padre Julio César López, párroco de esta querida comunidad, y el padre Diego Alejandro Hernández, secretario episcopal. Celebremos pues con gozo nuestra Pascua. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó,
resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos, esté con todos ustedes. Y para celebrar la vida como una Pascua perpetua, nosotros nos acercamos a la persona de Jesús y abrimos nuestro corazón al poder de su resurrección y a la comunión con sus padecimientos, con su sacrificio. Por eso imploramos su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos abriste en este día las puertas de la eternidad. Concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nosotros nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ese es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo de camino. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Este saludo de Pascua, muy común en las iglesias ortodoxas, es también el que acostumbramos ya en nuestras comunidades. Y voy a repetirlo con los fieles de esta parroquia de la Resurrección del Señor en Cali, invitando también a todos, hombres y mujeres que están siguiendo la Santa Misa a través de la televisión, de la radio, de las redes, a que se pongan de pie y con el gozo único, excepcional del domingo de Pascua, respondan a esa aclamación. Cristo ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Reciban todos. Gracias. Reciban todos el abrazo del Señor resucitado. Amén. Con esta aclamación queremos acoger toda la palabra y el mensaje de este domingo,
que desde la vigilia pascual del Sábado Santo en la noche nos proclama ya esta victoria del Señor, significada bellamente en el cirio de la Pascua, que arde precisamente con la bendición del fuego en la vigilia de la Pascua, esa luz que después se hace palabra abundante, esa palabra que después se hace también vida en el signo del agua bautismal y en el sacramento de la Eucaristía, del pan. Fuego, palabra, agua y pan son los signos de la vida en la vigilia pascual. Y ahora, en el domingo de resurrección, aclamamos a Cristo que venció, que vive, que reina en tantos corazones y deberá reinar en la conciencia de una humanidad que vuelve a la vida, de una humanidad que aprende con Jesús a amar de manera radical la vida. Eso es Pascua, amor a la vida. De una humanidad que aprende de la mano de Jesús resucitado a proteger toda vida humana sin buscarle excepciones y a rechazar de manera total todo acto humano que signifique asesinato, eliminación de la vida de otros humanos o de la vida propia. Es indispensable proteger, respetar, dignificar la vida sobre la tierra, la vida humana. Cristo que vence, Cristo que vive, Cristo que reina, Cristo que impera, porque restaura todas las cosas en Él. Y esa es la persona adorable del resucitado. Al escuchar la palabra, hemos visto en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 20 del verso 1 al 9, cómo podemos tener distintas actitudes frente a la resurrección de Jesús. La primera, la de esta mujer María Magdalena. Ella tempranea ese domingo después de las prohibiciones de moverse impuestas por la ley del sábado. Y entonces tempranea para ir a llevar seguramente unas flores al sepulcro de Jesús, para ir a llorar la muerte de su maestro en la cruz. Ella no lleva en su mente, en su corazón, nada que se refiera a la resurrección. Lleva su dolor y su afán de persona que ama a Jesús. Y por eso ve la piedra corrida
y se asoma y ve que no está el cadáver y sale corriendo a buscar a Pedro y Juan para darles esa noticia, que la tumba está vacía, que se han robado el cadáver de Jesús, que ella no sabe dónde lo han puesto. Quizás esa actitud de María Magdalena es también la de mucha gente que aún sigue pensando que vida es solo esta y que esta vida termina con la muerte, y que muy bonito y muy valioso el recuerdo de los seres queridos, pero nuestra mente y nuestro corazón no trasciende, no siente esa fuerza del resucitado que vence en nosotros la incredulidad y hace nacer la fe. Vienen después los dos discípulos, Pedro y Juan, que inician una carrera apenas oyen el anuncio de la Magdalena. Inician una carrera hacia el sepulcro. Y llega primero el discípulo amado, Juan, y se asoma y ve el sepulcro vacío y los vestidos de Jesús enrollados en una parte y en otra parte el sudario con el que envolvían su cabeza también enrollado. Pero no entra, porque con él viene Pedro, a quien Jesús ha puesto como primero entre los discípulos y apóstoles en la comunidad. Y entonces Juan, con un gran sentido de comunidad y de jerarquía, se hace a un lado y deja que entre primero el primero de los apóstoles, que es Pedro. Y Pedro entra y ve lo mismo, la tumba vacía y los vestidos aquí y allá, y se queda callado, pensativo, no dice nada. Silencio. Entonces entra también el otro discípulo, Juan, y vio y creyó. Y entonces también los dos ya creen en lo que Jesús había dicho, que había de resucitar de entre los muertos. Hasta ese momento no habían caído en cuenta que ese era el secreto, la fuerza, el poder de Cristo. Era su victoria sobre el poder de la muerte, de la mentira, del odio que lo llevó al sepulcro. Su victoria sobre la muerte no es un cadáver reanimado, no es tampoco una reencarnación como podrían pensar otros. No se trata de volver como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín a la vida que tenían antes. Es toda una transformación que se da en Jesús, en donde lo corporal es asumido por lo espiritual y lo espiritual es asumido en la gloria de Dios, pero aún Jesús permanece para hacerse presente. Y como resucitado se aparece no a todo el mundo ni a quienes lo crucificaron, sino a los que lo conocían y lo seguían y lo amaban, a los suyos. Y es por eso una gracia el conocer esta resurrección del Señor, una gracia inmensa, conocer a Cristo resucitado. Esto
transformó la vida completamente de sus discípulos, como transformó también la de Pablo de Tarso, que ejercía violencia contra los cristianos, los perseguía y no podía creer en el camino de Damasco que ese crucificado Jesús de Nazaret, con un rostro ensangrentado, se le apareciese como ya resucitado en el camino de Damasco. No podía creer que esa era la gran revelación de Dios, que lo llevó no a cambiar de religión, sino a cambiar totalmente su actitud frente a Cristo, frente a los cristianos, su actitud frente a la vida. Y esto es lo que lleva a Pablo a convertirse a Jesucristo y a entregarse plenamente a su resurrección. Y es lo que también la humanidad puede mirar hoy como una gran prueba de la resurrección del Señor. Podríamos aducir esa razón, el cambio que se dio en sus discípulos, pero también la fuerza, el poder con el que ellos predicaban y actuaban. Pero también se puede aducir las apariciones numerosas del Señor a más de 500 hermanos y hermanas que habían estado cercanos a Él. Y también se puede aducir la tumba vacía, que es el argumento que hoy vemos en el Evangelio, pero que no es suficiente, porque así hay ya razones para creer en la resurrección. La fe en la resurrección no es por razones, sino que es un don del Señor. La fe es gracia del Señor y es esta experiencia del resucitado la que el Señor nos concede para que también nuestra vida sea transformada. Quiero invitarlos a todos, hermanos y hermanas, a que en este domingo de Pascua 2022 renovemos ese amor por Cristo vivo, resucitado, y en Él ese amor a la vida. E imploremos y clamemos todos para que se ponga fin a la guerra que azota hoy tantos lugares del mundo y amenaza con una guerra general y nuclear a la humanidad. Para que se ponga fin a la violencia que nos arrebata vidas todos los días. Aquí, no en Ucrania, sino aquí en Colombia, en toda la geografía patria, con una grave inseguridad, con un recrudecimiento de la violencia en los territorios, en las ciudades, en los campos, con una soberbia institucional peligrosa, de provocación, cuando también se realizan acciones institucionales como la masacre de la cual el mundo ya se va dando cuenta en el Putumayo, en el sitio del Remanso, unida a tantas otras acciones violentas inaceptables, porque se vuelven una violencia institucional de Estado. Y el Estado y la fuerza pública existen es precisamente para sacar la violencia de la población y para garantizar la convivencia civilizada y para construir la paz en la sociedad y para defender también ese sentido de la vida, las personas y los bienes de la comunidad y la propiedad también adquirida de manera legal, pero no son
instrumentos de unas personas o de unos sectores o de unos grupos que quieren perpetuar su poder, su injusticia, su hegemonía. Es necesario que el pueblo sienta que tiene un Estado que le garantiza a todos protección de la vida, protección sin miramientos, y no que se dedican exclusivamente a generar más honda brecha social entre sectores de la población. Que este domingo de Pascua anhelemos también esa paz de Colombia y nos comprometamos a no seguir siendo indolentes con una nación, con un Estado en el que la vida cada vez pareciera valer menos y solo valen las cifras económicas y solo vale la fuerza militar y solo vale tener poder y no hacer que la vida se sienta lo más importante en el quehacer de una sociedad y de un Estado. Sea este domingo de Pascua una oración de todos por la humanidad entera y Cristo resucitado fortalezca los procesos que cada uno de nosotros lleva también para que la vida no sea crecer, madurar, envejecer y después decaer y morir, sino que la vida de cada uno de nosotros por la fe sea un ascender con Cristo vivo y resucitado hasta su gloria. Que Cristo sea resurrección y vida en los corazones, en las mentes, en las conciencias de todos y en la cultura y la civilización que vamos construyendo dentro de cada familia, en los vecindarios, en los barrios, en las ciudades, en todos estos territorios que llamamos nación. Todos nos propongamos construir cultura de vida, de resurrección y de futuro. Jesús. Y en Pascua sentimos esa compañía gozosa mañanera de la Virgen María, que comparte el gozo de la resurrección con la iglesia naciente, Jesús y María. Y la iglesia nos ayuden a nosotros a avanzar en ese camino de vida y resurrección. Amén. El domingo de resurrección, puestos de pie, renovamos los compromisos del bautismo a mano alzada, como quien hace un compromiso serio. Hermanos y hermanas, ¿renuncian ustedes a la esclavitud del pecado para vivir en la libertad que nos da Cristo Jesús? Sí. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí. ¿Renuncian al maligno, padre de la mentira y del asesinato? Y ahora les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que nos creó y es el creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único que nació de la Santísima Virgen María, murió por nosotros en la cruz, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. A mano alta digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y hay una palabra que se vuelve oración. Aleluya. Descompuesta esa palabra significa alaben a Dios. Alabemos todos a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por el Papa Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que sean guías valerosos y sepan indicar a todos con alegría y esperanza la resurrección de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que la Iglesia anuncie la resurrección a todos los pueblos y en tu nombre ofrezca a todos el perdón de los pecados y la vida nueva de hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que nuestras familias fortificadas con el gozo de la Pascua vivan más unidas y alegres y así superen las dificultades diarias. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que el anuncio de la palabra nos encuentre dispuestos a acogerla y hacerla vida en nosotros, de modo que nos fortalezca para enfrentar las indiferencias, las injusticias, la corrupción y la exclusión. Aleluya, aleluya, aleluya. Y concluimos esta oración con la respuesta que le dábamos al Salmo 117 en este domingo de Pascua. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Amén. Se pueden sentar. Padre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el pan de nuestro esfuerzo y de la diaria fatiga, el pan de nuestras vidas que se entrega a los demás. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Oremos para que trayendo nuestra vida y la de la humanidad entera a este altar de Cristo resucitado, nos ofrezcamos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por la Rebosantes con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, este sacrificio del cual tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este santísimo y glorioso día, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo, las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Te adoramos, Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo entre nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
esto en conmemoración mía. Tu sangre, Señor, nos libere de las ataduras de la muerte, de la violencia y de la guerra. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Quien nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el Padre Julio César López Martínez, párroco desde hace algunos meses ya aquí en esta comunidad de la Resurrección del Señor, con el Padre Diego Alejandro, secretario del Arzobispado, y el Padre Ober, párroco aquí de San Ignacio y que nos acompaña como delegado de comunicaciones. Con todos ustedes, hermanos, que viven aquí en esta comunidad parroquial, y ustedes que nos siguen a través de los medios, vamos a elevar las manos hoy al resucitado. Y vamos a decirle al Padre de la Gloria, al Señor resucitado, que vive con nosotros. Vamos a pedirles con la fuerza del Espíritu que esta humanidad cambie su actitud frente a la vida. Digamos con Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días y en la faz de la tierra, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, siempre y Este es el momento de plegaria por la paz del universo entero. Señor resucitado, resucita el amor a la vida en todos los corazones humanos, en las conciencias de los pueblos y de sus gobernantes. Todos digamos: Señor resucitado, resucita nuestro amor a la vida. Señor resucitado, danos a todos la fuerza para construir un futuro desde ahora en paz y prosperidad. Amén. Dense la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas. Y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al unirse en este cáliz, nos alimenten en este camino hacia la vida plena y eterna. Amén. Verme libre de todas mis culpas, cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden y nos protejan en esta vida y para la vida eterna. Y todos allá en casa nos disponemos para realizar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora de manera sacramental, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta,
iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados en la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina de Dios. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Oremos. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los misterios de la Pascua, llegue a la claridad de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo digo aleluya y ustedes responden el significado. Alabado sea Dios. Y yo digo alabado sea Dios y ustedes dicen aleluya. A ver. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz Pascua de Resurrección a los fieles de la resurrección del Señor. Y a todos y a todas, el abrazo del resucitado. Buena Pascua. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Esta Semana Santa 2022. Nuestro lema desde el miércoles de ceniza: volvamos a Dios, volvamos a nuestras parroquias, volvamos al templo. Hemos visto la cercanía, los flujos de gente en todas nuestras comunidades parroquiales, en las capillas, en las veredas donde hemos celebrado la Semana Santa. La asistencia fue extraordinaria, comenzando el Domingo de Ramos. El hambre de nuestra gente, de esa parte espiritual, de regresar a celebrar su fe. Ni el clima ni el tiempo fueron obstáculo para que romerías de gentes en todas las comunidades participaran. Aquí un resumen, unas foticos y unos videos de lo que hemos vivido en estos días santos.
Domingo del Resucitado, Domingo de Pascua. 4 verbos que se decían en latín siempre. Christus vincit, Cristo vence. Christus vivit, Cristo vive. Christus regnat, Cristo gobierna. Christus imperat, Cristo renueva, transforma y le da plenitud a la vida, a la historia. Este primer verbo, Cristo vence, es la victoria del Señor, esa que anunciamos desde el Domingo de Ramos con una palmita en donde nosotros somos miembros de ese árbol de la vida. Vencer con Cristo el poder de la muerte, del mal y del pecado. Cristo vive. Esta es la experiencia de la fe. Un Cristo vivo, resucitado, que viene a nuestro encuentro. Cristo reina. Aquí es lo difícil de entregarle la vida a Jesús, entregarle el timón de mi vida a Cristo Jesús, de hacer que Cristo entre en nuestras vidas y culturas y las transforme. Y el Christus impera, Cristo impera, significa que nosotros también con Jesús avanzamos hacia esa plenitud de vida, hacia esa meta de la humanidad que se perfecciona en el amor. El amor como una palmera que se levanta y se regenera en los años hasta elevarse al cielo. El amor es el camino, la vida es una línea directa hacia el cielo en ascensión. No son dos líneas, una que sube y otra que baja hacia la muerte. Cambiemos el enfoque de la vida con Cristo resucitado. Mensaje de Pascua 2022. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. A todos los que hacen parte de la familia arquidiocesana de Cali, presente en todos los municipios que la conforman, Jamundí, La Cumbre, Dagua, Yumbo y Cali, todos los que hacen parte de la iglesia diocesana, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, miembros de movimientos apostólicos, laicos en general. A todos les deseo la paz de Cristo resucitado. Él nos anime en su caminar. Alegrémonos. Cristo ha resucitado y hagamos que todo lo que meditamos, que su palabra que escuchamos con amor, dé frutos de vida nueva. En Cristo hemos vuelto a vivir. Él ha resucitado y nosotros con Él. Sul Calvario si scontrarono due mentalità. En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. En el Evangelio, de hecho, las palabras de Jesús crucificado se contraponen en efecto a las dos que estaban crucificando. Estos repiten un estribillo: sálvate a ti mismo. Lo decían los jefes, que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente, también uno de los malhechores que escuchó repite la idea: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo,
cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo, no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder y en la apariencia. Sálvate a ti mismo. Es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto. Ma la mentalità dell'io si oppone a quella di Dio. Il sálvate Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios. El sálvate a ti mismo discuerda con el Salvador que se ofrece a sí mismo. En el Evangelio de hoy también Jesús, como sus opositores, toma la palabra 3 veces en el Calvario, pero en ningún momento reivindica algo para sí. Es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Reza al Padre y ofrece misericordia al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo. Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras. ¿Cuándo las dice el Señor? En un momento específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Intentemos imaginar el dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, uno solo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos. A diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos, ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don que se convierte en perdón. Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Hermanos y hermanas, pensemos que Dios hace lo mismo también con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo, poder perdonarnos. Para darnos cuenta de esto, contemplemos al crucificado. El perdón que brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas. Padre, perdónalos. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento más difícil, el amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos ha herido, ofendido, desilusionado, en alguien que nos ha hecho enojar, que no nos ha comprendido o no ha sido un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño? Y también mirar dentro de nosotros las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia. Hoy Jesús nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o a nuestro instinto rencoroso? Es una pregunta que tenemos que hacernos.
¿Seguimos al Maestro o seguimos a nuestro instinto rencoroso? Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quien nos ha herido. Il Signore ci chiede di rispondere non come ci viene o come fanno tutti. El Señor nos pide que respondamos no como hacen todos, sino nos invita a romper la cadena del te quiero si tú me quieres, soy tu amigo si tú eres mi amigo, te ayudo si tú me ayudas. No, compasión y misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él, todos somos hijos amados, que desea abrazar y perdonar. Anche in quell'invito al banchetto di nozze del figlio, incluso en esa invitación al banquete de bodas del Hijo, el Señor envía a sus siervos a las calles y dice, traigan a todos, blancos, negros, buenos, malos, a todos, enfermos, sanos, a todos. El amor de Jesús es para todos. No hay privilegios para esto. Es para todos. El privilegio es que cada uno de nosotros debe ser amado, perdonado. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio destaca que Jesús decía esto. No lo dijo una vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en sus labios y en su corazón. Dios no se cansa de perdonar. Tenemos que entender esto. Entender esto no solo con la mente, sino con el corazón. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar. No es que Él soporta hasta cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer nosotros. Jesús, enseña el Evangelio de Lucas, vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados. Y al final nos dio una instrucción precisa: predicar a todos en su nombre el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, no nos cansemos del perdón de Dios, ni tampoco nosotros, sacerdotes, de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y de testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos algo más. Jesús no solo implora el perdón, sino que también dice el motivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, organizado su captura, los procesos, y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y sin embargo, Cristo justifica a esos violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros. Se hace nuestro abogado. No se pone en contra de nosotros, sino de nuestra parte, contra nuestro pecado. Y es interesante el argumento que utiliza, porque no saben. Esa ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos. Se nos olvida porque estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos hoy en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí,
Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo está crucificado ahí hoy. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escuchan esta frase inaudita, pero solo uno la acoge. Es un malhechor, crucificado junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo llevó a pronunciar estas palabras. Jesús, acuérdate de mí. Como diciendo, todos se olvidaron de mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo entonces también hay lugar para mí. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar, y así su vida empieza de nuevo. En el infierno del mundo ve abrirse el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el prodigio del perdón de Dios que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Hermanos y hermanas, en esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado. Dios perdona todo, puede perdonar toda distancia y puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús siempre hay un lugar para cada uno, de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando nuestro mundo violento, nuestro mundo herido, Jesús no se cansa nunca de repetir. Y nosotros lo hacemos ahora en nuestro corazón en silencio. Repitamos con Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada MinEducación.